Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio con la sesión de razonamiento verbal. Corresponde a habilidad verbal en el tema anterior que concierne a conectores discursivos. Entonces, los conectores eran palabras enlace que servían para poder unir frases, completar los textos, ¿no? Entonces, ya habíamos visto la teoría. Entonces, en esta sesión solamente es presentar ejercicios y luego completar con algunos conectores específicos. Bien, entonces en el tema 1 tenemos analiza y escribe los conectores que le den sentido al texto. La novedad del vestido blanco. Cuando pensamos en una novia, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de una mujer vestida de blanco. Ahí completamos. Sin embargo, el conector, sin embargo, a pesar de una imagen arraigada en el mundo occidental, no siempre ha sido así. De hecho, completamos con el conector de hecho, a lo largo de nuestra historia, los colores de los vestidos de la novia han variado mucho dependiendo. Un segundo, por favor, un segundito, hay una emergencia, un segundo. Ya, ¿estamos, niños? Ya, entonces, estábamos en este texto. Vuelvo a repetir el tema, estamos en el texto. Cuando pensamos en una novia, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de una mujer vestida de blanco. Entonces ahí completamos con el conector sin embargo.
Prosigo, coma, a pesar de ser una imagen arraigada en el mundo occidental, coma, no siempre ha sido así. Conectamos con de hecho, a lo largo de nuestra historia, los colores de los vestidos de novia han variado mucho dependiendo de diferentes factores. Incluso hubo un tiempo en que las novias vestían de negro. Entonces, en el último espacio se utiliza la palabra incluso. Entonces, el texto debe decir, para poder corregir, el texto completo. Repito, cuando pensamos en una novia, coma, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de una mujer vestida de blanco. Sin embargo, coma, a pesar de ser una imagen arraigada en el mundo occidental, coma, no siempre ha sido así. De hecho, a lo largo de nuestra historia, coma, los colores de los vestidos de novia han variado mucho dependiendo de diferentes factores. Hubo un tiempo en que las novias vestían de negro. Bien, completamos el texto. Ahora pasemos al ejercicio 2. Dice en el ejercicio 2, analiza y selecciona los conectores que reemplacen a los resaltados en el texto, sin cambiar su sentido. Luego, reescríbelos en las líneas. El texto dice lo siguiente. Ahí tenemos palabras o los conectores resaltados. El ser humano, deseos humanos. El ser humano quiere conocer y conquistar la galaxia, quiere vivir más y bien, ello deriva de su esencia. Pero para que todos esos sueños sean posibles, necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. De lo contrario, sucumbiremos porque no somos capaces de estar a la altura de la civilización. Pensemos como civilización y no con inútiles deseos egoístas. Entonces, las palabras conectores están resaltadas en negrita. Primero acá, pero. Luego, de lo contrario. Y el siguiente conector es por. Entonces, ¿qué me pide? Analiza y selecciona los conectores que reemplacen a los resaltados en el texto sin cambiar su sentido. Luego, reescríbelos en las líneas. Entonces, vamos a reescribir el texto cambiando los conectores por otros conectores, porque en conectores también existen como especie de sinónimos. Bien, entonces vamos a reescribir. El ser humano quiere conocer. El ser humano quiere conocer y conquistar la galaxia. Repito, el ser humano quiere conocer y conquistar la galaxia, coma, quiere vivir más y bien. Quiere vivir más y bien. Quiere vivir más y bien, coma, ello deriva de su esencia. Ello deriva de su esencia. Ello deriva de su esencia. Punto y coma. Ahí cambiamos el conector. En vez de pero, no obstante. Dos palabras. No obstante. No obstante es un sinónimo de pero. No obstante, coma, para que todos esos sueños sean posibles. Para que todos esos sueños sean posibles. Sean posibles, coma, necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. Punto y coma. Sinónimo. De lo contrario, en vez de sino, reemplazamos por de lo contrario. De lo contrario, o perdón, sino, en vez de lo contrario, reemplazamos por sino. Porque en el texto original está de lo contrario. Entonces reemplazamos sino. Sino, una sola palabra, sino, sucumbiremos. Sucumbiremos. En vez de porque, reemplazamos pues. Sucumbiremos, pues. Sucumbiremos, pues. No somos capaces, pues no somos capaces
pues no somos capaces de estar a la altura, pues no somos capaces de estar a la altura, pues no somos capaces de estar a la altura de la civilización, de la civilización. Punto seguido, pensemos como civilización y no con inútiles deseos egoístas. Entonces, si todavía queda espacio ahí abajo en su texto o en el espacio, pueden agregar. Pero, ¿con qué sinónimo le hemos cambiado? Pónganle entre paréntesis, pero por no obstante, entre paréntesis. Ahora, el conector de lo contrario hemos reemplazado por sino, entre paréntesis, sino. Sino. Ahora, el conector discursivo porque hemos reemplazado por, entre paréntesis, por pues, por el conector pues. Pues, bien. Entonces, ¿para qué se hace esto? El uso de conectores se hace para que no haya pobreza de lenguaje, para que el texto tenga propiedad, sea un texto de calidad, exista una buena redacción. Para eso se utilizan los conectores, para que no haya redundancia. Por repetir la misma palabra es redundar, y redundar significa pobreza del lenguaje, pobreza en palabras. Entonces, para evitar esa pobreza se utilizan sinónimos. Entonces, aquí hemos hecho una práctica los conectores, pero, por lo contrario, porque hemos reemplazado por, no obstante, por sino, por pues. Bien, ya no existe pobreza del lenguaje, hay mayor manejo. Entonces, vamos al ejercicio 3. Identifica si los enunciados presentan un uso correcto o incorrecto de los conectores. Entonces, si es correcto, ponemos un check, y si es incorrecto, una aspa o X, ¿no? Entonces, acá es parte de la teoría. A. Usualmente no compro el periódico. Usualmente no compro el periódico. Coma, pues leo las noticias en la web. Entonces, ahí el conector dice, de modo que, no, perdón, pues, el conector pues está correctamente utilizado. Entonces pongo un check dentro del paréntesis. En B, conseguir la fama es fácil. Punto y coma. De modo que merecerla es lo difícil. Entonces, ahí el conector no está adecuadamente utilizado. Entonces pongo aspa o X. Entonces, la sintaxis en la B no es lo correcto. Conseguir la fama es fácil. De modo que merecerle lo difícil. La última expresión no coincide con el conector. Bien, vamos a hacer. Además de destacarse en los estudios, sus padres tenían planes diferentes para la joven. Entonces, además de destacarse en los estudios, sus padres tenían planes diferentes para la joven. Entonces, ahí tampoco no hay un uso correcto de conector, entonces marcamos con una aspa. En D, era un pensador crítico. En conclusión, buscaba la verdad con argumentos consistentes. En conclusión, buscaba la verdad con argumentos consistentes. Ahí, si está, la palabra en conclusión es lo correcto, entonces precisamos precisamos con un check, está correctamente, un check de afirmación. Bien, en la E, las sanciones impuestas se consideran como un demérito. Las sanciones impuestas se consideran como un demérito. Por consiguiente, serán incluidas en la evaluación final.
del Comité de Ética. Entonces, ahí está correctamente utilizado por consiguiente como conector. Entonces, se agrega un check de afirmación. Correcto. Bien. Vamos al ejercicio 4. Dice, discrimina y marca la alternativa que presenta los conectores que emplean el texto. Entonces, el texto se titula Repúblicas Nacientes. Dice, en los albores del siglo XX, al término del reinado de Victoria de Inglaterra, solo tres naciones europeas eran repúblicas. El resto del continente era gobernado por monarquías. En el espacio agregamos el conector pero. A partir de los años 20, la Primera Guerra Mundial había acabado con las monarquías de Rusia y Alemania. En ese espacio agregamos el conector así como con los imperios otomanos, y austrohúngaros. Posteriormente, con los imperios otomano y los austrohúngaros, dije, ¿verdad? Ya. Entonces, posteriormente, con los movimientos fascistas, y comunistas que asolaron Europa, Otras monarquías tuvieron que exiliarse, instaurándose la república en sus naciones. Entonces, hemos completado. ¿Alguna pregunta ahí? No, profesor. No, profesor. Pasemos a la siguiente. Entonces, hemos completado con el conector de la alternativa B. Entonces, eso es lo que hemos utilizado. Ahora en el 5, ejercicio 5, selecciona y marca la alternativa que presente los conectores adecuados al texto. Dice, soy muy amigo de la autoridad municipal. Y ahí utilizo el conector la Y en el espacio, y estoy persuadido de su magnífica labor como autoridad de esta comuna. Pero nadie tiene corona. Entonces utilizo en ese espacio después de comuna el conector pero. Nadie tiene corona. Bien. Ni, ahí después de corona, utilizo el conector ni. Ni su brillante labor le exime. De cualquier control por parte de una entidad del Estado. Entonces hemos utilizado en el primer espacio la Y, conector, en el segundo espacio después de comuna, pero, y después de corona hemos utilizado el conector, la conjunción ni, que es una conjunción, conector. Entonces, la alternativa que hemos escogido en los conectores es y, pero, ni. Bien, y hemos completado el texto. Ahora vamos al ejercicio 6.
Interpreta y encierra una frase de cada columna cuyo significado sea coherente y similar entre sí. Bien. O sea, interpreta y encerramos en elipse la frase de cada columna cuyo significado sea coherente y similar entre sí. Por ejemplo, es calmado, pero imprudente. Bien, entonces utilizo acá el conector pero. Entonces, eso es coherente aquí. Es calmado más imprudente. Es calmado más imprudente. Entonces, este primer punto de este ejemplo coincide, es coherente con esto. Es calmado más imprudente. Bien, entonces esa es la respuesta. En cambio, las demás no tienen esa coherencia. No, no hay esa coherencia, ¿no? Entonces, justamente la coherencia está en este punto y más con este ejemplo del segundo punto del lado derecho. ¿Bien? Encerramos en elipse o círculo o subrayamos. Este primer punto solamente y el segundo punto de acá. 7. 7. Analiza y marca la alternativa que presenta los conectores que completan el texto. Se dice que la escritura apareció hace aproximadamente 5.000 años. Sin embargo, ahí utilizamos el conector sin embargo, sus raíces se hallan en el pasado más lejano. Sus raíces se hallan en el pasado más lejano, punto seguido. En realidad, no se puede asegurar. En realidad ponemos como conector en el segundo espacio, no se puede asegurar nada, coma, puesto que, ahí en el tercer espacio, puesto que. Puesto que los testigos de su origen no son pruebas claras. Entonces, hemos utilizado el conector de la alternativa D. Sin embargo, en realidad, puesto que. Esos son los tres conectores discursivos que hemos utilizado al completar el ejercicio 7. El ejercicio 8 dice, evalúa y completa el texto con los conectores adecuados. Puesto, luego, repito, evalúa y completa el texto con los conectores adecuados. Luego, escribe la letra que corresponda dentro de los paréntesis. Dentro de los paréntesis. Dentro de los paréntesis. Dice ahí, por ejemplo, por lo tanto, por consiguiente, por ejemplo, así tenemos a decir verdad. Esos son los conectores. Dentro de los paréntesis vamos a agregar solamente la letra. Dice en el texto, a partir de 1980, la temperatura de nuestro planeta ha ido en aumento. Entonces, ahí debe ingresar el conector por consiguiente. Entonces anotamos la letra B ahí. Pero debe ser por consiguiente. Claro que ya no se anota el conector, solamente la letra. Prosigo, coma, los glaciares del mundo se encuentran bajo severa amenaza de desaparecer. Además, se ha detectado un crecimiento en las emisiones del gran invernadero. Y por lo tanto, ahí debe ir por lo tanto, pues agregamos en ese paréntesis la letra A, por lo tanto, de la temperatura global. En el siguiente párrafo, los científicos, entonces ahí agregamos, a decir verdad,
a decir verdad, o sea, agrego ahí la letra E, a decir verdad, los científicos han comprobado que el calentamiento global no es solo efecto del clima y la naturaleza, sino también de la acción del hombre, de la acción del hombre. Así tenemos, entonces ahí agregamos la letra D. Así tenemos, ahí debe ir la letra D. El propio hombre destruye su hábitat. El propio hombre destruye su hábitat. Punto aparte, pero ¿cómo si el ser humano provoca el efecto invernadero? ¿Cómo el ser humano provoca el efecto invernadero? Con una serie de actividades negativas. Por ejemplo, entonces ahí agregamos la letra C. Por ejemplo, la quema de gasolina, petróleo y carbón, la deforestación, etcétera. La deforestación, etcétera. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a pasar a la relectura ya adecuada. A ver, Tupa va a leer el texto que estoy resaltando con los conectores adecuados. Empezamos. Padilla. Ok, profesor. Lea ya con los La no... conectores. Ah, Lea ya con los conectores que hemos completado ese texto. la novela del vestido blanco, cuando pensamos en una novia, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de una mujer vestida de blanco, pero no. No, ahí es sin embargo. Sin Sin embargo, embargo. a pesar de ser una imagen arraigada en el mundo occidental, no siempre ha sido así. Ah, profesor, perdí la hoja. De hecho, ahí se completa con el conector de hecho. De hecho, a lo largo de De nuestra hecho, a historia, lo largo de nuestra historia, los los colores colores de del los vestidos de novia vestido han variado mucho han dependiendo de variado diferentes dependiendo factores. de diferentes factores. Sí. ¿Qué Incluso, conector ahí va? incluso. Muy bien. Incluso hubo un tiempo en que las novias vestían de negro. Ya hay que estar atentos. Bien, vamos aquí. A ver, Tupa está presente. No está Tupa. A ver, Díaz. Así es. A ver, Tupa, ya está atenta. A ver, lea el texto reescrito. Tupa. O Díaz también. Bien, el texto reescrito lea. A ver, ¿me escucha? Díaz, Díaz, ¿me escucha? Sí, profe. Ya, va a leer el texto reescrito, por favor. Si no lo hizo, para poder volver a repetir. Entonces, este texto había que reescribir, pero reemplazando por sinónimos el conector pero, de lo contrario, porque. A ver, empezamos. Deseos humanos. El ser humano quiere conocer y conquistar la galaxia. Quiere vivir más y bien. Ello deriva de su esencia. Pero para que todos esos sueños sean posibles, necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. De lo contrario,
sucumbiremos porque no somos capaces de estar a la altura de la civilización. Pensemos como civilización y no con inútiles deseos egoístas. Ya. Entonces, el conector, pero con qué conector has reemplazado? ¿Anotaste? Pero hemos reemplazado por no obstante. Ahora, el conector de lo contrario hemos reemplazado por sino, dicté entre paréntesis. Y el conector porque hemos reemplazado por el conector pues. Hay que anotarlo. Si no anotamos, nos perdemos. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, hay que estar atentos. Hay que, ya. Ahora, le toca a Tupa. Lea el texto reescrito. ¿Me escucha? Ah, sí, profesora. Ya, el texto reescrito vas a leer con los conectores reemplazados. Ya, los textos, miren, los conectores reemplazados son los siguientes. El conector pero hemos reemplazado por no obstante. El conector de lo contrario hemos reemplazado por sino. Y el conector porque hemos reemplazado por pues, nada más. Solamente es copiar el texto y reemplazar el conector, porque en conectores también hay sinónimos. Hay que tomar apuntes. Si no Profesor, yo tenemos, sí lo he anotado. claro, Todo lo que está dictado sí lo he anotado. está muy bien. Entonces, si no tenemos el material impreso, por favor, hay un cuaderno, una hoja de papel, y ya después lo pasan, ¿no? Porque en materia de comunicación, en el plano escrito, también es una destreza. Cuanto más uno escribe, tiene mayor facilidad. Se coordina el pensamiento del cerebro con lo que va a escribir. Eso es lo importante. Es una cuestión visomotora, ¿no? Es una cuestión motora porque hay un movimiento del brazo, de los nervios, el movimiento de los dedos, el impulso que generan los nervios, el sistema nervioso bajo el control del cerebro. Entonces, y también la mente, ¿qué palabra voy a utilizar? Entonces, eso es importante. Miren, debemos de tomar apuntes siempre, eso es importante. ¿Saben quiénes no toman apuntes? Le voy a indicar. Solo no toman apuntes los genios, los científicos, ¿no? El científico tiene un nivel de inteligencia superior a la de nosotros, porque ellos miran, ya no se olvidan, porque son genios, porque ellos pueden trabajar con 100 neuronas, 200 neuronas trabajando. Pero la gran mayoría no manejamos esa cantidad de neuronas en nuestro cerebro. Nosotros manejaremos 15 neuronas, quizás 20 es mucho ya, porque una persona que maneja 30 neuronas en actividad es muy inteligente. Entonces, cuando uno no tiene esa condición, siempre debemos tomar apuntes. Es un buen consejo. Bien, vamos acá, al ejercicio 3. A ver, Padilla va a leer precisando los checks en cada alternativa del ejercicio 3. En el check dirá si es check de afirmación o es aspa de incorrecto. Bien, entonces correcto es check y incorrecto es aspa. Bien, o X como se dijera en matemáticas. Bien, a ver, Padilla, lectura. Ok, profesor. Usualmente no compro el periódico, pues leo las noticias en la web. Mm, incor- ah, check. Check de correcto, muy bien. En B, lea, sigue B. Conseguir la fama es fácil, de modo que merecerla es lo difícil. Check. No, ese es aspa, no es lo correcto. Había explicado que B, la última frase
no tiene coherencia con entonces, es aspa ahí. En C, siga leyendo C. Además de destacarse en los estudios, sus padres tenían planes diferentes para la joven. Check o aspa. Aspa. Muy bien, ya. D, siga leyendo D. Era un pensador crítico. En, en conclusión, buscaba la verdad con argumentos consistentes. Check o aspa. Check. Prosiga. Las sanciones impuestas se consideran con un Emérito. demérito por consciente, serán incluidas en la evaluación final del Comité de Ética. Ya. Check o aspa. Aspa. No, es check de afirmación. Vamos con Díaz, el texto del ejercicio 4. Díaz, lea el texto completando con los conectores de repúblicas nacientes. En los albores del siglo XX, al término del reinado de Victoria de Inglaterra, solo 3 naciones europeas en la República. El resto del continente es gobernado por monarquías. A partir de esos años No, ahí el conector es pero, ahí es conector es pero, no es a partir. Ahí agregamos con pero, ya, prosigue. Pero a Pero partir de los años 20, la Primera Guerra Mundial había acabado con los imperios otomano y austrohúngaro. Monarquías ahí, de un ratito, monarquías a partir de los años 20. No, 20, dice, como la Primera Guerra Mundial había acabado con las monarquías de Rusia y Alemania. ¿Bien? Ya bueno, ya, prosigue. ¿Qué más? Ya, con los imperios austrohúngaros. Posteriormente, con los movimientos fascistas y comunistas, ya hasta el final del texto. Bien, entonces la recomendación es que siempre cuando haya dudas, indicar al profesor. Profesor, no terminé, puede volver a repetir. Entonces para poder aclarar, eso es importante. Bien, entonces hacer una pregunta o énfasis, una tingencia, profesor, puede volver a repetir. No están en todo su derecho para volver a repetir o para volver a explicar el tema, para poder hacer uso. Este tema es de suma importancia como los otros temas. Hay temas de mayor complejidad, más difíciles, y hay temas de menor complejidad que son los más fáciles. Pero hay que tener en cuenta que es de suma importancia esto para la redacción. Bien, entonces aquí tenemos una serie de conectores, Entonces el conector que debíamos haber utilizado en los espacios en blanco es así, pero así como posteriormente, ¿ve? De la alternativa B. Bien, entonces hoy día nos toca la hora de asesoramiento. Entonces para la hora de asesoramiento siempre debe haber alguna interrogante, alguna pregunta. ¿Qué tema es lo que se debe volver a explicar más o con qué ejercicios, ¿no? Para poder enfatizar. No olvidar que la hora de asesoramiento es para poder estar más actualizado, conocer un poco más sobre el tema, ¿no? Estar mejor preparado y recibir también una información o reinformación sobre el tema, o una recapitulación.
como se llama, retroalimentación. Un sinónimo de recapitulación es retroalimentación. En inglés, por ejemplo, eso